un crujido, luego otro. Y de pronto, bajo la suela de una bota, el hielo se abre como una costra vieja y deja escapar una baba negra, espesa, con olor a metal mojado y huevo podrido. El explorador retrocede con náusea, mira la grieta y ve algo moverse debajo. No es una piedra, no es agua limpia. Es una sombra lenta, como si un océano entero respirara a centímetros de su cara. En ese instante entiende dos cosas. Primero, que ha encontrado exactamente lo que buscaba. Segundo, que ojalá no lo hubiera encontrado jamás. Porque hay lugares que no están hechos para nosotros. Y aún así, nos llaman. Europa es uno de ellos. La superficie de Europa, esa luna helada de Júpiter, parece, a primera vista, un desierto silencioso. Blanca, lisa en algunos tramos, surcada por cicatrices rojizas en otros, como venas secas sobre piel congelada. Hermosa desde lejos, casi perfecta, pero esa belleza engaña. Europa no es una postal, es una trampa visual. Su costra de hielo puede ocultar un océano global con más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Sí, más agua, más profundidad, más oscuridad, más presión, y quizá en algún rincón más posibilidades de vida de las que nos atrevemos a imaginar. Y aquí empieza la contradicción que hace a Europa tan fascinante. Uno de los lugares más prometedores para buscar vida fuera de la Tierra es, al mismo tiempo, uno de los más hostiles, tóxicos e implacables para cualquier ser humano. En su superficie, la radiación de Júpiter te mataría en poco tiempo. El hielo está congelado a temperaturas brutales. El suelo puede ser quebradizo como vidrio o duro como roca. Y sin embargo, bajo ese infierno blanco, podría haber agua líquida, química activa y fuentes de energía. Un mundo enterrado bajo kilómetros de hielo. Un mundo que no vemos. Un mundo que literalmente cruje. Imagina esto como si no fuera astronomía, sino una obra de demolición al revés. En una reforma de un edificio antiguo, tú llegas y ves una pared bonita, pintada, aparentemente estable. Golpeas con los nudillos y suena hueca. Quitas una capa y aparece humedad. Retiras otra y salen tuberías viejas, hongos, cables abandonados, grietas que cuentan una historia distinta. Cada capa que abres te da más respuestas y más problemas. Europa funciona igual, pero a escala planetaria. Es una reforma cósmica, donde el revestimiento es hielo. Las tuberías son fracturas tectónicas, y detrás de todo podría estar escondido un ecosistema alienígena o, como mínimo, una química salvaje que lleva millones de años trabajando en silencio. Lo que vemos desde fuera son señales, líneas largas y oscuras cruzando la luna como latigazos, bandas dobles, crestas, terrenos caóticos donde el hielo parece haber sido roto, desplazado y pegado otra vez, como placas flotando en barro helado. Hay zonas que parecen campos de escombros congelados, bloques enteros inclinados, rotados, incrustados en una matriz más joven. Si lo vieras en una inspección de obra, pensarías, aquí hubo movimiento, aquí algo empujó desde abajo. Y eso es exactamente lo inquietante, porque en Europa muchas de esas cicatrices no apuntan al viento ni a un simple impacto, apuntan a actividad interna, a calor, a intercambio entre la superficie y el interior, a un mundo que no está muerto. Y cuanto más lo piensas, más incómodo se vuelve. Porque estamos acostumbrados a creer que la vida necesita sol, cielos azules, continentes, estaciones, lluvia. Europa destruye esa intuición. Allí la luz solar es débil, lejísima. El cielo, si pudiéramos verlo desde la superficie, estaría dominado por Júpiter. Enorme, monstruoso, cubriendo una parte del firmamento, como una pared viva de bandas y tormentas. No habría olas rompiendo en una costa, no habría árboles. No habría aire que respirar, solo hielo, vacío, radiación, y debajo, tal vez, un océano negro que jamás ha visto la luz del día, un océano sin amanecer. Y eso cambia la pregunta. ¿Ya no es ¿se parece a la Tierra? La pregunta correcta es mucho más perturbadora. ¿Y si la vida no necesita parecerse a nada que conozcamos? En la Tierra tenemos pistas que parecen susurros de Europa. Ecosistemas en las profundidades marinas que viven alrededor de respiraderos hidrotermales, donde el sol no llega nunca, microbios que obtienen energía de reacciones químicas, organismos que prosperan en hielo, salmueras, oscuridad, presión extrema. Nada de eso demuestra que haya vida en Europa, pero sí destruye una excusa cómoda, la de pensar que sin luz no hay historia. Europa podría tener historia, y una historia larga. Se formó hace miles de millones de años en el violento sistema de Júpiter, rodeada de otras lunas gigantes, atrapada en un baile gravitatorio que la estira y la comprime sin descanso. Esa tortura gravitacional
Las mareas internas provocadas por Júpiter y resonancias con otras lunas genera calor, no suficiente para derretir toda la luna, pero quizás sí el suficiente para mantener agua líquida bajo la corteza. Es como doblar una barra de metal una y otra vez. Termina calentándose. Europa lleva haciéndose eso a escala planetaria durante eras inimaginables. Cada órbita es un apretón, cada apretón una posibilidad de calor. Y ese calor, en un mundo de hielo, es el equivalente a una chispa en un sótano inundado. No ves el incendio, pero sabes que algo puede estar empezando. Por eso las misiones que la han observado no la trataron como una simple roca congelada. La miraron como una caja fuerte. Galileo, a finales del siglo XX, nos dejó imágenes y mediciones que cambiaron por completo la conversación. El campo magnético inducido, las texturas de la superficie, la juventud relativa de muchos terrenos. Todo empezó a encajar con una idea que antes parecía audaz y luego se volvió casi inevitable. Debajo del hielo, un océano salado, no una charca, no un lago local, un océano. Y cuando dices océano en voz alta, el cerebro te traiciona. Piensa en azul, en espuma, en reflejos de sol, pero el de Europa, si existe como creemos, sería una masa de agua comprimida bajo kilómetros de hielo, a temperaturas y presiones, que deforman nuestras referencias humanas, un lugar donde el sonido viajaría distinto, donde la oscuridad sería total, donde quizás caerían cristales de hielo desde el techo, interior como una nevada inversa, donde el suelo podría estar compuesto por roca, interactuando químicamente con agua durante millones de años. Imagínalo por un segundo. Un océano encapsulado bajo una tumba helada, agitado por fuerzas gravitacionales, sellado del exterior, y aún así dinámico, casi biológico en su comportamiento, aunque no haya una sola célula. Lo más cinematográfico, y también lo más desagradablemente real, es que la superficie de Europa no es solo hielo limpio. Es una zona de castigo. La radiación que envuelve Júpiter bombardea constantemente esa corteza, rompiendo moléculas, alterando compuestos, fabricando oxidantes y productos químicos reactivos. En términos simples, la superficie es un laboratorio químico extremo. El hielo recibe golpes energéticos, se ensucia, se transforma. Algunas de esas sustancias podrían, en ciertos lugares, transportarse hacia abajo a través de fracturas o procesos de mezcla. Si eso ocurre, Europa tendría algo muy interesante. Un intercambio entre una piel irradiada y oxidante y un interior acuoso que podría contener compuestos reductores. Y donde hay gradientes químicos, hay potencial energético. Donde hay potencial energético, aparece otra vez la pregunta incómoda. No sabemos si hay vida. Pero Europa está llena de mecanismos que hacen que la pregunta sea científica, no fantasiosa. Ahora bien, aquí viene el primer giro que suele desconcertar a cualquiera que escucha esto por primera vez. El problema más grande no es llegar a Europa. El verdadero problema es tocarla sin mentirnos. Porque mirar desde lejos es una cosa, interpretar datos orbitales otra. Pero afirmar qué hay bajo el hielo requiere una cadena de inferencias, y cada eslabón puede esconder una sorpresa. En una reforma, a veces abres una pared convencido de que hay una tubería rota, y descubres que el problema real está 2 plantas más arriba. En Europa podría pasar algo parecido. Señales que parecen una cosa podrían ser otra. Un terreno caótico quizá no signifique exactamente lo que creemos. Una composición superficial puede estar mezclada con materiales exógenos. Una grieta puede contar varias historias a la vez. El hielo de Europa no es solo una puerta cerrada. Es una puerta cerrada con huellas falsas, cerraduras dobles y marcas de herramientas de origen desconocido. Y aún así, seguimos avanzando, porque cada pista nueva hace el misterio mejor, no peor. Piensa en las líneas rojizas que cruzan la luna. Durante años se debatió qué son exactamente esos materiales color óxido, esos tonos rojizos y pardos que contrastan con el blanco azulado del hielo, sales irradiadas, compuestos de azufre, materiales procedentes del interior, contaminación externa. La discusión no es un detalle estético, es una pista forense. El color en Europa puede ser evidencia como una mancha en el yeso de un techo. No es solo fea. Te está hablando del agua que viajó por dentro. Y cuando una luna helada mancha su superficie, la pregunta no es solo qué la pintó, sino de dónde vino y qué ruta siguió. Otra imagen poderosa, los llamados terrenos caóticos. El nombre ya parece escrito por un guionista, pero describe algo muy concreto. Grandes regiones donde la superficie parece haberse fracturado en placas, movidas, giradas y congeladas de nuevo en un patrón roto, casi como hielo marino triturado y vuelto a soldar.
¿Qué fuerza hizo eso? ¿Calor desde abajo? ¿Bolsas de agua o hielo caliente ascendiendo? ¿Convección dentro de la corteza? ¿Procesos localizados? Sea cual sea la respuesta completa, el mensaje visual es brutal. Europa no parece una esfera helada inmóvil. Parece una carcasa bajo tensión. Y cuanto más tensión, más narrativa. Porque un mundo bajo tensión puede romperse. Y cuando se rompe deja escapar secretos. Hay indicios, todavía estudiados con cuidado, sin triunfalismos, de posibles plumas de vapor de agua en Europa. Imagina columnas expulsadas al espacio desde grietas o puntos débiles, como géiseres helados. Si eso se confirma y se caracteriza bien, sería una revolución operativa. Muestrear material del subsuelo sin perforar kilómetros de hielo sería como encontrar una fuga en una pared que, de repente, te deja analizar el agua del circuito interno sin desmontar todo el edificio. Pero aquí también aparece el lado incómodo. Una pluma no es una confesión total. Puede venir de una capa intermedia, de bolsas locales, de procesos complejos. Puede variar, apagarse, desplazarse. Europa no se deja interrogar fácilmente. Y tal vez eso es lo que la vuelve tan magnética para el público. No es solo un escenario. Es un antagonista elegante, te da pistas pero no pruebas finales. Te seduce con posibilidades, pero castiga cualquier exceso de confianza. Es un misterio que te obliga a madurar científicamente. Si pudiéramos aterrizar mentalmente ahora mismo sobre su superficie, el paisaje sería alucinante y desolador. Hielo duro hasta el horizonte, cortado por crestas y fracturas. Zonas lisas que reflejan la luz débil. Otras, rugosas, con bloques congelados en posiciones imposibles. El silencio absoluto del vacío. No habría viento, así que el polvo y los granos de hielo se comportarían de otra manera. Tus pasos, si sobrevivieras a la radiación, cosa que no harías, no sonarían como en la Tierra, porque no habría aire para transmitir ese sonido a distancia. Todo sería visual y táctil, una pesadilla hermosa. Y sobre ti, Júpiter llenando el cielo como un ojo gigantesco que no parpadea, pero lo más inquietante no estaría arriba, estaría abajo. Porque cada grieta sería una insinuación, cada banda doble una costura, cada cambio de color una pista química. Europa entera parecería decirte, lo importante no está aquí, lo importante está debajo, rompe la piel si te atreves. Y ahí es donde el relato se vuelve personal para nuestra especie. Durante siglos miramos al cielo buscando mundos parecidos al nuestro, casi como si quisiéramos encontrar un espejo amable. Europa no es un espejo. Es una pregunta agresiva, nos obliga a considerar que la habitabilidad puede esconderse en sitios que dan miedo, que la vida si emerge puede hacerlo lejos de la luz, en cápsulas de agua enterradas, alimentada por química y calor interno, que el universo podría estar lleno de sótanos oceánicos invisibles, y nosotros apenas estamos aprendiendo a tocar las paredes. Claro que no todo es romanticismo, hay razones muy concretas para la prudencia. El grosor del hielo sigue siendo un gran debate en muchas escalas y regiones. No es lo mismo una corteza global de gran espesor que zonas con intercambios más someros. No es lo mismo un océano bien conectado con el fondo rocoso que uno parcialmente estratificado. No es lo mismo química orgánica utilizable que simples trazas dispersas. Y, sobre todo, no es lo mismo un lugar habitable que un lugar habitado. La ciencia seria se sostiene justo ahí, en esa frontera entre entusiasmo y disciplina. Pero esa frontera narrativamente es oro puro, porque en Europa cada dato es doble, te acerca y te complica, te da esperanza y te exige humildad. Es como abrir una pared húmeda y descubrir, detrás del moho, una estructura preciosa, sostenida por tornillos podridos. No puedes celebrar todavía, tienes que seguir, con más cuidado, con mejores herramientas, y nuestras herramientas han mejorado. Cada nueva generación de instrumentos, cámaras, espectrómetros, radares, modelos geofísicos y análisis comparativos nos permite leer esa corteza con más detalle. Aprendemos a distinguir texturas, a mapear composiciones, a inferir espesores, a entender cómo responde el hielo a tensiones mareales. Europa deja de ser un disco brillante y se convierte en un sistema con mecánica, con historia térmica, con intercambio químico potencial, con procesos activos o recientes, es decir, con trama. Si alguien te dijera que existe un mundo donde una cáscara irradiada cubre un océano oscuro y salado, calentado por el tirón de un gigante gaseoso, y que en esa frontera de hielo se abren cicatrices que podrían transportar ingredientes energéticos hacia abajo, sonarías a ciencia ficción. Pero aquí está el detalle que lo hace aún más poderoso. No necesitamos inventarlo. La realidad ya es así de extraña, y todavía estamos en la antesala, porque una cosa es aceptar que Europa puede tener un océano, otra, mucho más perturbadora,
es empezar a imaginar cómo sería buscar señales de vida sin contaminar ese mundo, sin destruir justo lo que queremos estudiar, sin confundir nuestros propios rastros con los suyos. El día que enviemos máquinas capaces de acercarse más, de perforar o de analizar material eyectado, cada tornillo, cada esterilización, y cada protocolo será una decisión ética además de técnica. No estaremos entrando en un terreno vacío por defecto, estaremos entrando en un posible ecosistema ajeno, aunque sea microbiano, aunque jamás lo hayamos visto. Y eso cambia el tono de toda la exploración. Ya no es conquista, es cirugía. Pero esa cirugía empieza mucho antes de tocar el hielo. Empieza aquí, en la imaginación disciplinada, en aprender a mirar una cicatriz y no apresurarse, en entender que una luna brillante puede ser más parecida a una herida cerrada que a una esfera limpia, en aceptar que lo más prometedor del sistema solar quizá huela, metafóricamente, menos a aventura heroica y más a laboratorio húmedo, metal, sal y sustancias irradiadas, que lo sublime y lo repulsivo pueden vivir en el mismo lugar. Europa hace exactamente eso con nosotros. Nos atrae y nos incomoda a la vez. Y cuanto más la miramos, más evidente se vuelve que no estamos ante un simple mundo helado, sino ante una máquina geológica y química que todavía trabaja bajo una tapa congelada, una máquina que se agrieta, se recompone, se tensa, libera pistas y vuelve a cerrarse. Una máquina que podría llevar miles de millones de años incubando complejidad en la oscuridad, o no. Y ese o no es parte de la belleza, porque obliga a que cada paso sea real. En este punto, la historia apenas ha abierto la primera capa. Ya vimos la costra, ya vimos las manchas, ya escuchamos el crujido, ya entendimos que debajo puede haber un océano inmenso y que la superficie es una zona de castigo químico y radiativo, pero todavía no hemos descendido a lo más inquietante. ¿Cómo podría ser ese océano por dentro? ¿Qué monstruos físicos, no biológicos, físicos, dominarían sus profundidades? ¿Qué tipo de energía podría sostener una química viva? ¿Y por qué algunas de las imágenes más aterradoras no tienen tentáculos ni dientes, sino hielo, presión y tiempo? Porque el verdadero horror fascinante de Europa no está en imaginar un monstruo nadando en la oscuridad. Está en comprender que la oscuridad misma podría ser el monstruo, y también la cuna. Perfecto, entonces bajamos. No con una nave, no con un taladro, no con una fantasía limpia de ciencia ficción, donde una compuerta se abre y aparece un mar azul iluminado. Bajamos con la imaginación física, que es mucho más cruel, porque cuando uno intenta entrar en el océano de Europa con la cabeza bien puesta, lo primero que desaparece no es la luz. Lo primero que desaparece es la comodidad de nuestras metáforas. Olvida por un momento la idea romántica de un mar bajo el hielo. Europa no es una playa enterrada, es una prisión termodinámica, una arquitectura de presión, sal, hielo y energía de marea que lleva miles de millones de años funcionando sin pedir permiso. Y cuanto más nos acercamos a su interior en teoría, más entendemos que este no sería un simple depósito de agua, sino un sistema salvajemente dinámico, estratificado en regiones, gobernado por fuerzas que en la Tierra solemos estudiar por separado, pero que allí conviven apretadas como engranajes. Imagina la corteza como un techo vivo, no una losa inerte, un techo que se estira, se comprime, se fractura y quizá convecta en algunas zonas. Un techo que puede tener diferentes espesores según la región, en algunos lugares más robusto, más aislante, más antiguo, en otros más deformable, con bolsas de hielo cálido, salmueras o procesos de reciclaje parcial. Ahora imagina qué significa vivir si algo vive bajo ese techo. No habría estaciones como las nuestras marcadas por clima atmosférico. Habría pulsos, ritmos, mareas internas, cambios en tensiones, circulación, intercambio químico. Un mundo donde el tiempo se siente como una compresión lenta, repetida, obstinada, y aquí aparece una imagen que casi siempre golpea. Bajo la corteza de Europa, podría haber una zona intermedia que no sea ni hielo, simple ni agua libre, sino un mosaico de fases, de hielo caliente, de salmueras, de canales efímeros, o regiones parcialmente fundidas. En ciertos contextos locales, no digo que toda Europa sea una sopa intermedia, digo que la frontera entre techo y océano puede ser mucho más compleja de lo que sugiere una ilustración bonita, y esa complejidad es crucial, porque en esas fronteras difíciles suelen aparecer los fenómenos más interesantes: gradientes, transporte, reacciones, nichos. En una reforma real, los mayores secretos no están en las habitaciones visibles, sino en los espacios intermedios, falsos techos,
Cámaras de aire, conductos, cajas de registro olvidadas. Ahí se acumula humedad, se cruzan instalaciones, se originan problemas y soluciones. Europa, a escala monstruosa, podría tener algo parecido. Capas de transición donde la física y la química negocian constantemente. Lugares donde lo sólido y lo líquido no están separados por una línea elegante, sino por una guerra lenta. Y si seguimos bajando, la palabra océano se vuelve cada vez más literal y más extraña al mismo tiempo. Porque sí, hablamos de un océano global, pero no debemos imaginarlo necesariamente como una masa homogénea y tranquila. En un volumen de agua de esa escala, bajo ese contexto gravitatorio, térmico y químico, la circulación importa, las diferencias de temperatura importan, la salinidad importa, los compuestos disueltos importan, la interacción con el hielo superior y con el interior rocoso inferior importa. Un océano así podría tener capas, corrientes, regiones químicamente distintas, zonas con mayor disponibilidad de energía y otras casi inertes. Podría ser un planeta líquido encapsulado, con su propia meteorología interna, solo que sin nubes ni viento, con plumas térmicas, convección, mezcla turbulenta, interfaces congeladas y quizá precipitación de minerales en la oscuridad total. Ahora llega el golpe de realidad que vuelve todo más intenso. Si ese océano toca roca en profundidad, y ese punto es central en muchos escenarios de habitabilidad, entonces no estamos hablando solo de agua almacenada, estamos hablando de agua reaccionando con un fondo mineral durante escalas de tiempo gigantescas. Y cuando el agua reacciona con roca, el universo químico se enciende, no con llamas, sino con rutas metabólicas potenciales, con fuentes de energía redox, con producción o consumo de moléculas que, en la Tierra, están profundamente ligadas a la vida microbiana en ambientes extremos. Este es el momento en que la historia da un giro silencioso pero brutal. Europa deja de ser un lugar donde quizá hay agua y empieza a parecerse a un reactor químico planetario. Y eso cambia el tipo de miedo. Ya no temes solo la hostilidad de la superficie. Temes la posibilidad de estar mirando un sistema que lleva tanto tiempo activo que, si alguna vez apareció química prebiótica compleja, ya pudo haber tenido más oportunidades que muchos entornos superficiales efímeros. No es una afirmación, es una posibilidad, pero es una posibilidad gigantesca. Y aquí entra el protagonista invisible de esta parte. La presión. La presión en un océano de Europa no sería un detalle. Sería una fuerza narrativa. En la Tierra ya sabemos lo que hace la presión en los abismos. Deforma materiales, condiciona estructuras biológicas, altera solubilidades, modifica comportamientos físicos. En Europa, con un océano encerrado bajo kilómetros de hielo, la presión podría ser tremenda dependiendo de la profundidad y de la estructura local. Esa presión no aprieta solamente, organiza, obliga, selecciona qué estados son posibles y cuáles no. Convierte ciertas intuiciones humanas en errores. Por ejemplo, uno podría pensar que más profundidad significa simplemente más agua y más oscuridad, pero en estos mundos helados, las fases del hielo mismas pueden complicarse a grandes presiones en el interior profundo de algunas lunas, creando escenarios donde aparecen capas de hielos de alta presión. En Europa, los detalles exactos dependen del espesor del océano, la temperatura, la composición y la estructura interna, y son objeto de modelado y debate. Lo importante para nuestra historia es esto. El interior de una luna oceánica no tiene por qué ser un esquema infantil de hielo arriba, agua en medio, roca abajo, en todas partes y a todas las escalas. Puede haber transiciones físicas menos intuitivas, y cada una de ellas afecta el transporte de calor y de materiales. Es decir, incluso si Europa tiene todo lo necesario, el mapa real de dónde, cómo y durante cuánto tiempo se cruzan esos ingredientes sigue siendo un misterio complejo. Y ese misterio es justo donde se juega la posibilidad de la vida. Ahora quiero que imagines una escena visual extrema, no de criaturas, de minerales. En la completa oscuridad del fondo oceánico, en contacto con roca fracturada y calentada internamente, podrían existir zonas donde fluidos ricos en compuestos reaccionen, precipiten minerales y generen estructuras porosas. Chimeneas, costras, depósitos, superficies activas a microescala. En la Tierra, respiraderos hidrotermales y sistemas similares crean auténticas catedrales químicas en la negrura, donde comunidades enteras viven de reacciones químicas. Europa no tiene por qué replicar ese guión, pero si posee interacción agua-roca y fuentes de energía sostenidas, los paralelos dejan de ser decoración y se vuelven hipótesis de trabajo. Y aquí viene el twist que suele descolocar.
Tal vez la región más interesante para buscar vida en Europa no sea donde nuestra imaginación cinematográfica apunta primero, no necesariamente en el gran vacío central del océano, no necesariamente en una pluma espectacular. Podría estar en interfaces discretas, en gradientes estrechos, en zonas de mezcla transitorias, en superficies minerales activas, en lugares donde la energía química se disipa justo a la velocidad adecuada. En otras palabras, el corazón biológico, si existe, podría ser microscópico, feo, local y químicamente sutil. Nada de leviatanes, nada de ojos brillando en la oscuridad. Tal vez una película microbiana adherida a roca, alimentándose de desequilibrios químicos que para nosotros apenas serían una curva en un gráfico. Y sin embargo, eso sería más revolucionario que cualquier monstruo, porque una sola biosignatura robusta en Europa, por pequeña que fuera, reventaría la idea de que la vida es una rareza terrestre ligada a la superficie templada. Significaría que el universo puede fabricar biología en sótanos oceánicos, que la vida no necesita cielos, que lo que llamamos zona habitable quizás sea solo la versión más visible, no la más frecuente. Pero no corramos, Europa castiga las prisas. El océano, incluso si es real y global, no se nos ofrece. Está separado por una barrera que quizá tenga decenas de kilómetros en muchas regiones. Y cada kilómetro de hielo no es solo una dificultad mecánica, es un filtro histórico. Todo lo que queremos saber del océano lo inferimos desde arriba, con señales indirectas o con material potencialmente expulsado. Eso significa que nuestras narrativas pueden volverse peligrosamente seductoras. Vemos una fractura y proyectamos circulación. Vemos sales y proyectamos origen endógeno. Vemos un terreno roto y proyectamos fusión. A veces acertamos, a veces simplificamos demasiado. El hielo de Europa no es un cristal transparente, es un archivo deformado. Piensa en un expediente mojado, congelado, rehecho varias veces, con páginas pegadas. Ahí está la información, sí, pero leerla exige técnica, paciencia y la capacidad de aceptar que algunas líneas nunca se recuperarán del todo. Por eso la geofísica de Europa es tan importante como la astrobiología. Antes de preguntar, ¿hay vida? Hay que preguntar, ¿cómo se mueve el calor? ¿De cómo se deforma el hielo? ¿Qué tan frecuente es el intercambio vertical? ¿Qué compuestos sobreviven a la radiación superficial y en qué condiciones podrían descender? ¿Existen bolsas locales de agua dentro de la corteza? ¿Qué escalas temporales gobiernan esos procesos? Puede sonar menos glamuroso que imaginar microbios alienígenas, pero en realidad es más inquietante. Estamos intentando reconstruir el comportamiento de una máquina cerrada usando grietas en su carcasa, y cuanto más aprendemos a formular esas preguntas, más aparece otra capa de incomodidad. La escala temporal. Los humanos pensamos en años, décadas, a lo sumo siglos cuando narramos proyectos. Europa trabaja en millones de años. Las fracturas que hoy observamos pueden ser capítulos de procesos que empezaron cuando en la Tierra ni siquiera existían las primeras formas de vida compleja. Los intercambios químicos, si ocurren, pueden ser lentos, episódicos, localizados. Un ecosistema, si existe, podría vivir en ritmos metabólicos que nos parecerían casi inmóviles. En ese contexto, la palabra activo necesita una traducción. Activo no significa necesariamente visible en tiempo real. Puede significar persistencia geológica, puede significar que el sistema nunca dejó de tener energía aprovechable. Esto es profundamente desconcertante para una audiencia acostumbrada al espectáculo inmediato, y justamente por eso narrativamente funciona tan bien. Europa nos obliga a cambiar de tempo, a aceptar que lo más dramático puede estar sucediendo ahora mismo a una velocidad que no podemos sentir, como una casa antigua cuyo muro se está deformando milímetro a milímetro. No lo ves caer hoy, pero la tensión está trabajando en silencio. Ahora, hablemos del techo desde abajo porque ese ángulo es casi terrorífico. Si flotaras en el océano de Europa, suponiendo una cápsula imposible, no verías un cielo. Verías una bóveda de hielo, una corteza inmensa, fracturada, quizá rugosa en ciertas regiones, lisa en otras, con relieves invertidos, con bolsas congeladas, con zonas de acreción y erosión desde el lado interno, una antisuperficie. Y de vez en cuando, si existen procesos de intercambio local, podrías imaginar zonas donde material oxidado o químicamente procesado desde arriba llega como un regalo envenenado. En la Tierra la lluvia alimenta. En Europa, lo que cae desde el techo podría ser la diferencia entre un entorno químicamente pobre y uno con gradientes energéticos útiles. La imagen es bellísima y repulsiva, una nevada química desde un techo irradiado por Júpiter. Y aquí aparece otro twist conceptual. Cuando decimos que la radiación superficial de Europa es una amenaza brutal para los humanos, solemos pensar en eso como un problema de exploración.
Pero esa misma radiación, procesando el hielo de la superficie, podría generar oxidantes y compuestos que, si son transportados hacia abajo, funcionen como una fuente de energía química para procesos biológicos. Lo que mata arriba podría alimentar abajo. La zona de castigo se convierte potencialmente en despensa. Es una inversión de roles casi poética, pero también escalofriante. El verdugo de la superficie podría ser el proveedor del océano. Esa dualidad, muerte arriba, posibilidad abajo, convierte a Europa en una de las historias más potentes del sistema solar. No porque prometa respuestas fáciles, sino porque une extremos que en nuestra experiencia cotidiana están separados. Lo tóxico y lo fértil, lo congelado y lo dinámico, lo inaccesible y lo científicamente urgente, y sin embargo, cada vez que la narrativa se calienta, conviene meter la mano en agua fría. Nada de esto demuestra vida, ni una célula, ni una huella inequívoca. Europa podría ser perfectamente un mundo químicamente interesante, pero biológicamente estéril. Podría tener agua, energía y tiempo, y aún así faltarle un paso crítico que no entendemos. Podría haber tenido ventanas de habitabilidad que se cerraron, podría albergar una química que nunca cruzó cierto umbral. Debemos decirlo así, sin adornos, porque la honestidad aquí no enfría la historia. La vuelve más tensa, porque entonces la pregunta ya no es solo ¿qué hay ahí abajo?, sino ¿qué hace falta exactamente para que la materia cruce la frontera entre química compleja y vida? Y Europa se convierte en laboratorio natural para una de las preguntas más peligrosas y hermosas de la ciencia. A esta altura, el océano de Europa empieza a sentirse menos como un lugar y más como un juicio a nuestras intuiciones sobre la vida, un juicio a nuestra tendencia a buscar lo familiar, un juicio a nuestra impaciencia tecnológica. Nos pone delante una ecuación descomunal y nos obliga a resolverla con datos incompletos, instrumentos remotos y una disciplina feroz. Pero la historia todavía guarda una capa más oscura en esta bajada imaginaria, porque incluso si mañana supiéramos con certeza que el océano de Europa es habitable, todavía quedaría una pregunta incómoda. ¿Puede la vida en un sistema así dejar señales detectables a distancia sin que nosotros las confundamos con química abiótica? Esta cuestión es crucial y da miedo por una razón sencilla. Los ambientes extremos producen química extraña. Moléculas interesantes no equivalen automáticamente a biología. Patrones complejos pueden surgir sin organismos. Señales tentadoras pueden evaporarse cuando mejora la resolución. Europa podría estar llena de falsos positivos narrativos, de hallazgos que en titulares suenan a vida y en análisis fino se convierten en geoquímica fascinante pero no biológica. Eso no es una decepción, es parte del combate real. Y precisamente por eso, las futuras estrategias no se centran en una sola prueba mágica, sino en conjuntos de evidencias. Contexto, geológico, composición, distribución espacial, variabilidad temporal, relaciones químicas, firma isotópica si llega a ser posible, y un diseño experimental que minimice autoengaños. Es decir, para escuchar si el océano de Europa dice algo biológico, no basta con acercar un micrófono. Hay que entender primero el ruido de la máquina. Y aquí, casi sin que nos demos cuenta, ya estamos entrando en el terreno más humano de todos, la ingeniería del acceso. Porque hasta ahora hemos descrito el monstruo físico, la prisión de hielo, el océano oscuro, la química potencial, la presión, los ritmos geológicos. Pero todavía no hemos enfrentado la pregunta que hace que esta historia pase de fascinación a vértigo. ¿Cómo demonios investigas un mundo así sin romperlo, sin contaminarlo y sin morir en el intento tecnológico? Ese será el siguiente salto. El momento en que la exploración de Europa deja de ser solo una historia sobre una luna y se convierte en una historia sobre nosotros, nuestras máquinas, nuestros errores, nuestra arrogancia, nuestras obsesiones, y la posibilidad de que, al intentar abrir una puerta cósmica, descubramos que la cerradura también nos está examinando. Porque en Europa no basta con encontrar el océano, hay que merecerlo. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosamente humana, porque hasta ahora Europa era un monstruo hermoso al que observábamos desde lejos. Una esfera helada con un océano oculto, una máquina química quizá habitable, una promesa envuelta en radiación. Pero en el momento en que decimos vamos a investigarla de verdad, el foco gira. La luna sigue siendo el misterio, sí, pero el drama pasa a nuestras manos, a nuestras sondas, a nuestros protocolos, a nuestros errores previsibles, a esa mezcla tan nuestra de genialidad y torpeza que ha construido telescopios capaces de mirar galaxias. Y también ha olvidado herramientas dentro de paredes recién cerradas. Explorar Europa no es solo un problema de distancia,
es un problema de humildad técnica, porque llegar hasta Júpiter ya es una prueba de resistencia. Años de viaje, navegación precisa, sistemas que deben sobrevivir al vacío, al frío, a la radiación, a fallas que no admiten un técnico de emergencia con una caja de herramientas. Y cuando por fin te acercas al sistema joviano, no te recibe una postal, te recibe un entorno de radiación feroz, un campo gravitatorio complejo, velocidades enormes y ventanas de observación que exigen una coreografía casi quirúrgica. Europa no está ahí esperando. Europa está orbitando dentro de una región donde cada segundo mal calculado cuesta información, hardware o la misión entera. Piensa en una reforma en un edificio antiguo donde, además de tuberías podridas y planos incompletos, el techo suelta chispas, el suelo vibra y el inspector solo te deja entrar en intervalos cortísimos. Eso es Europa para la ingeniería. No basta con ser bueno, tienes que ser obsesivamente preciso y, sin embargo, incluso si logramos eso, incluso si colocamos instrumentos, medimos su superficie, detectamos compuestos, analizamos estructuras y quizá atravesamos una pluma si la hay, llega el giro más incómodo de todos. El peor contaminante potencial de Europa podríamos ser nosotros. Esta idea debería erizarnos la piel más de lo que suele hacerlo, no por culpa, sino por responsabilidad. Porque cuando hablamos de un posible océano habitable, no estamos entrando en una cantera vacía, estamos acercándonos a un entorno que podría contener química prebiológica activa o incluso vida microbiana. Si una nave lleva microorganismos terrestres supervivientes, esporas resistentes, contaminantes biológicos, residuos mal controlados, y esos organismos acaban donde hay agua líquida o condiciones aprovechables, podríamos alterar para siempre el experimento más valioso del sistema solar exterior. Sería como entrar en una sala de autopsia con las manos manchadas y luego discutir durante décadas si la evidencia es del cuerpo o tuya. Por eso la protección planetaria no es un detalle burocrático, es parte central del drama. Esterilizar componentes, diseñar trayectorias seguras, evitar impactos no controlados, minimizar riesgos de contaminación. Todo eso no ralentiza la aventura, la hace posible de forma ética, y aquí aparece una tensión fascinante para narrar. Cuanto más queremos saber si hay vida en Europa, más debemos actuar como si ya pudiera haberla. La curiosidad empuja, la prudencia frena, y ambas tienen razón. Esa fricción es oro dramático, porque nos obliga a enfrentar algo que el cine de exploración suele esconder. Abrir una puerta no siempre es un acto heroico. A veces es una violación, a veces es una contaminación, a veces es un error irreversible disfrazado de progreso. Y Europa, precisamente por lo que podría albergar, convierte cada decisión de ingeniería en una decisión moral. Ahora imagina el siguiente paso en esa cadena de dificultad. Supongamos que queremos saber qué hay bajo el hielo sin perforar decenas de kilómetros, algo que hoy suena brutalmente complejo. Entonces el juego se desplaza hacia estrategias indirectas. Radar para entender estructura de la corteza, espectrometría para identificar compuestos superficiales, observación de posibles plumas, mediciones de campos y gravedad para inferir interior, análisis térmicos para detectar anomalías. Nada de esto es menos emocionante que perforar. De hecho, tiene un suspense especial, porque cada instrumento es una forma distinta de escuchar una misma caja fuerte. Un radar no ve como nosotros. Interpreta ecos en materiales complejos. Y en Europa, el hielo no sería una lámina uniforme de demostración de laboratorio. Podría incluir fracturas, impurezas, sales, bolsas, texturas, variaciones térmicas. Traducir esas señales en una historia física coherente exige modelos, comparación, incertidumbre, revisión. Es como golpear una pared con un detector en una casa de 100 años y tratar de deducir si detrás hay una tubería, un cable, un vacío, o una combinación de las tres envuelta en humedad a escala de una luna, desde el espacio, y aún así cuando sale bien es casi mágico. Porque de pronto una franja de datos deja de ser una gráfica fría y se convierte en una posible capa, una discontinuidad, una región de intercambio, un indicio de estructura interna. El mapa empieza a tener relieve conceptual. Europa ya no es una superficie que miramos, es un cuerpo que empezamos a leer. Pero hay un problema que vuelve una y otra vez, como un mal olor persistente en una obra. La ambigüedad. En narrativas populares solemos imaginar que la ciencia avanza como una linterna que ilumina progresivamente una habitación. Europa se parece más a iluminar un cuarto lleno de espejos rotos, vapor y cables colgando.
Ves destellos, reflejos, formas parciales. Algo encaja y de pronto otra medición obliga a redibujarlo. Un compuesto que parecía claramente de origen interno, quizá también puede producirse por irradiación superficial y procesos secundarios. Una anomalía térmica prometedora quizá tenga explicaciones múltiples. Una estructura geológica obvia deja de serlo cuando cambias la escala del modelo. Europa no nos da respuestas puras, nos da problemas de interpretación de altísimo nivel, y eso es exactamente lo que la hace adictiva para la ciencia de verdad. Porque una hipótesis en Europa no sobrevive por ser bonita, sobrevive por resistir ataques. Debe explicar texturas, composiciones, tensiones, tiempos, energía disponible, compatibilidad con datos de diferentes instrumentos. Cada modelo compite no solo contra el misterio, sino contra otros modelos plausibles. Es una arena intelectual brutal, y cuando el público entiende esto, la historia se vuelve incluso más fascinante. No estamos viendo a humanos contra una luna, sino a múltiples versiones de la realidad peleando por encajar mejor en un conjunto de señales incompletas. Ahora bien, hay un escenario que dispara la imaginación de cualquiera y que narrativamente es una bomba. Atravesar una pluma de mínimo sinóstesimo Europa y analizar su composición en vuelo. La sola idea parece una trampa de guión por lo perfecta que suena. En lugar de perforar kilómetros de hielo, esperas a que el propio mundo expulse material. Pasas con una sonda equipada, capturas partículas y gases, y los estudias. Sería como si una pared sellada empezara a sudar justo cuando tú llegas con el laboratorio portátil. Pero, otra vez, Europa no se deja domesticar por nuestras fantasías lineales. Una pluma, incluso si está ahí, puede ser intermitente. Puede no representar todo el océano. Puede provenir de reservorios más superficiales. Puede variar químicamente con el tiempo. Puede mezclarse con productos modificados por radiación o por el propio proceso de eyección. Analizar una pluma sería increíble, y al mismo tiempo abriría 10 preguntas nuevas. En otras palabras, el mejor hallazgo posible podría aumentar el misterio, y eso, para un narrador, es una bendición, porque permite introducir uno de los grandes twists de esta historia. En la exploración de Europa, el éxito no necesariamente cierra la trama, a menudo la expande. Encontrar evidencia fuerte de intercambio entre subsuelo y superficie no simplifica el problema de la vida, lo hace más urgente y más complejo. Confirmar ciertos compuestos interesantes no significa hemos encontrado vida. Significa ahora debemos distinguir con muchísimo más cuidado entre química abiótica compleja y procesos biológicos. Mapear una corteza activa no resuelve el océano, redefine dónde buscar dentro del océano. Cada victoria nos mete más profundo en el laberinto. Y en medio de todo esto está la radiación. Siempre la radiación, como un antagonista secundario que nunca se va de escena. A nivel técnico, la radiación en el entorno de Júpiter puede degradar electrónica, saturar sensores, envejecer materiales, limitar tiempos operativos y obligar a diseños blindados y estrategias de órbitas o sobrevuelos cuidadosamente planeados. Para el público suena a escudo y ya, en realidad es una guerra de compromisos. Más blindaje significa más masa significa más exigencias de lanzamiento, energía y maniobra. Más protección puede implicar menos capacidad para otra cosa. Diseñar una misión para Europa es como jugar una partida brutal, donde cada mejora cuesta otra oportunidad. Y aún así lo hacemos. ¿Por qué? Porque Europa condensa demasiadas preguntas fundamentales en un solo objetivo. Geología de hielo, dinámica mareal, océanos internos, química prebiótica, habitabilidad, protección planetaria, ingeniería extrema, filosofía de la vida en el universo. Es como si el cosmos hubiera puesto una sola cerradura y detrás de ella hubiera varias salas de respuestas, todas conectadas. Pero aquí viene el giro más delicado, y quizá el más humano de todos. Incluso si nuestras máquinas llegan, miden y regresan con datos extraordinarios, la batalla final ocurrirá en la Tierra, en laboratorios, en equipos científicos, en debates técnicos, en artículos revisados, en replicaciones, en desacuerdos feroces y honestos sobre qué significan realmente las señales. La exploración de Europa no terminará con una imagen espectacular. Terminará, si se hace bien, con años de interpretación rigurosa. Esto, contado mal, suena anticlímax. Contado bien, es un thriller intelectual, porque piensa en la escena. Llega un conjunto de datos anómalos. Algunos patrones químicos son inesperados. La distribución espacial no encaja con ciertos modelos.
Hay temporalidad extraña. Un grupo propone explicación geofísica no biológica, otro ve indicios de procesos que merecen evaluación astrobiológica más seria, un tercero demuestra que una parte de la señal puede surgir por instrumentación o efectos de superficie. Nadie puede permitirse triunfalismo, nadie quiere equivocarse. Todo el mundo sabe que está tocando una pregunta histórica, y mientras tanto, fuera del laboratorio, los titulares gritan vida alienígena cada vez que pueden. La tensión entre rigor y espectáculo se vuelve insoportable. Europa no solo prueba nuestras máquinas, prueba nuestra madurez cultural como especie exploradora. ¿Queremos respuestas reales o solo titulares? Porque si de verdad buscamos vida, debemos aceptar la posibilidad de que la respuesta llegue en forma incómoda, lenta, con márgenes de error, con lenguaje prudente, con frases como compatible con, sugiere, no concluyente, requiere confirmación independiente. Eso no debilita el hallazgo, lo protege. Y en una historia como esta, esa protección importa tanto como el descubrimiento mismo. Ahora imaginemos por un momento la ruta más extrema. Una futura misión que no se conforme con mirar y oler desde arriba, sino que intente aterrizar, tal vez estudiar in situ, quizá algún día perforar o fundir camino a través del hielo con sistemas autónomos, y después liberar una sonda oceánica. Solo decirlo produce vértigo. No por la estética de ciencia ficción, sino por la lista de pesadillas técnicas encadenadas, aterrizaje en terreno incierto, supervivencia, irradiación, energía estable, comunicaciones a través del hielo, navegación en un entorno desconocido, esterilidad rigurosa, fiabilidad. Durante años, toma de muestras sin sesgo, interpretación sin contexto completo. Cada etapa sería por sí sola una misión histórica. Juntas son una epopeya tecnológica. Y aquí la narrativa se vuelve casi cruel. Cuanto más cerca estamos de la escena definitiva, una muestra del océano, más probabilidades. Hay de descubrir que el verdadero reto no era llegar al agua, sino saber dónde, cuándo y cómo muestrearla sin autoengañarnos. Porque un océano global no es un punto. Un punto de entrada podría ser químicamente pobre, aunque el sistema total sea habitable. Una muestra podría salir limpia, y aún así no descartar vida en otros nichos. Podríamos tocar el océano y seguir sin respuesta final. ¿Te das cuenta del nivel de tensión de esta historia? El premio más grande no garantiza una conclusión simple, y sin embargo sigue valiendo todo el esfuerzo, porque cada capa retirada redefine nuestro lugar en el universo. Europa, en ese sentido, funciona como una prueba de carácter para la civilización tecnológica. Nos pregunta si somos capaces de explorar sin contaminar, de interpretar sin fantasear, de perseverar sin garantías, de emocionarnos sin mentirnos. Nos obliga a combinar ingeniería brutal con una ética casi quirúrgica. Nos exige algo raro en nuestra especie. Ambición con contención. Y quizá por eso resulta tan hipnótica, porque no es solo un mundo por descubrir, es un espejo deformante de lo que somos, cuando perseguimos una pregunta demasiado grande para nuestro ego. En una reforma doméstica, hay un momento exacto en el que dejas de arreglar una pared y entiendes que estás enfrentando la historia completa del edificio. Humedad estructural, errores antiguos, parches improvisados, materiales nobles ocultos, riesgos eléctricos, decisiones que no pueden deshacerse. Europa produce esa sensación, pero a escala cósmica, empezamos queriendo saber qué hay bajo el hielo. Terminamos discutiendo cómo explorar responsablemente un posible segundo árbol de la vida, y todavía falta el último giro, porque toda esta historia, el hielo, el océano, la química, las máquinas, la ética, apunta a una pregunta aún más grande y más inquietante que ¿hay vida en Europa? Una pregunta que cambia la forma de mirar el cielo entero. Si Europa puede ser habitable, ¿cuántos mundos similares existen? ¿Cuántas lunas heladas orbitan gigantes en otros sistemas? ¿Cuántos océanos enterrados permanecen invisibles bajo cortezas frías, lejos de la luz, esperando que una especie curiosa aprenda a leer cicatrices? Tal vez Europa no sea la excepción rara. Tal vez sea el primer sótano que conseguimos detectar en un barrio cósmico lleno de sótanos, y si eso es cierto, entonces lo que hagamos aquí, cómo preguntamos, cómo medimos, cómo dudamos, cómo nos contenemos, se convertirá en el manual moral y técnico para una nueva era de exploración. La cerradura de Europa no protege solo un océano, protege la versión de nosotros mismos que seremos cuando por fin la abramos. Y al final, cuando crees que la historia de Europa trata solo de una luna helada, descubres que te ha arrastrado a una pregunta mucho más sucia, más hermosa y más peligrosa. No qué hay allí abajo,
sino qué estamos dispuestos a arriesgar, intelectual, tecnológica y moralmente, para saberlo sin destruirlo. Porque el último tramo de este viaje no ocurre en el hielo, ocurre en la mente, en la forma en que encajamos todas las piezas sin traicionar ninguna, y aquí es donde Europa da su giro más brutal. Después de seducirnos con la posibilidad de vida, nos obliga a aceptar que la verdadera transformación puede producirse aunque nunca encontremos una sola célula. Sí, aunque el océano de Europa resultara estéril, eso, lejos de matar la historia, la volvería todavía más inquietante, porque significaría que agua líquida, energía, química activa y tiempo quizá no bastan por sí solos, que existe un umbral oculto en el origen de la vida que aún no entendemos. Europa, incluso vacía, sería una respuesta enorme, sería una respuesta incómoda, sería una respuesta que nos obligaría a revisar décadas de intuiciones y a afinar con bisturí las condiciones que convierten un reactor químico en un ecosistema. Y si no está vacía, entonces la magnitud del golpe sería casi imposible de exagerar. Imagina ese momento con la sobriedad que merece, no titulares estridentes, no música triunfal inmediata. Imagina una sala de trabajo con pantallas encendidas, espectros, mapas, tablas, simulaciones, equipos en varios países, horas de silencio y correos enviados de madrugada, personas que llevan media vida estudiando hielo, geoquímica, instrumentación, microbiología, dinámica orbital, y en medio de ese ruido humano una señal, no una señal alienígena en el sentido de película, una señal más compleja. Una combinación de patrones químicos, contexto geológico y distribución espacial que, tras descartar una por una explicaciones abióticas razonables, empieza a resistir, empieza a quedarse en pie, empieza a dar miedo. Ese miedo sería especial, no el miedo infantil a un monstruo, el miedo adulto a una verdad demasiado grande, porque si la vida apareció dos veces en un mismo sistema planetario, una en la Tierra y otra en un océano enterrado bajo hielo en Europa, entonces, el universo deja de sentirse como un desierto raro con un oasis accidental. Empieza a parecerse a algo mucho más fértil y mucho más indiferente. Un lugar donde la vida puede brotar en condiciones que antes llamábamos imposibles, siempre que la física y la química le abran una grieta temporal suficiente, y ahí se rompe otra pared. Durante mucho tiempo nuestra imaginación estuvo colonizada por planetas gemelos de la Tierra. Cielos azules, continentes, lluvia, bosques, respiración. Europa revienta esa iconografía. Si hay vida allí, la vida no nos habrá esperado con paisajes familiares. Nos habrá esperado en la oscuridad, bajo presión, quizá adherida a roca, alimentada por gradientes químicos, sin ojos, sin hojas, sin canto, sin amaneceres. Y eso tiene algo casi ofensivo para nuestro ego. La biología podría no necesitar ni una sola de las cosas que asociamos con lo vivo a escala humana. La vida, entonces, no sería una melodía solar. También podría ser un murmullo subterráneo, pero incluso si ese murmullo existe, hay una pregunta que esta historia no puede esquivar y que en un canal de YouTube bien narrado puede convertirse en un golpe final memorable. ¿Qué hacemos después? Porque descubrir, o incluso sospechar con mucha fuerza, vida en Europa no sería el final de la aventura. Sería el inicio de una crisis de decisión. ¿Seguimos acercándonos? ¿Detenemos ciertas misiones? ¿Redoblamos la protección planetaria hasta niveles extremos? ¿Permitimos tecnologías más invasivas como perforación futura? ¿Quién decide? ¿Con qué consenso internacional? ¿Con qué límites? ¿Bajo qué definición de riesgo aceptable cuando lo que está en juego podría ser el único ejemplo de vida extraterrestre accesible que encontraremos en siglos? Europa nos empuja a un terreno donde la ciencia se cruza con la gobernanza global, la ética, el derecho espacial y la filosofía. Y esa mezcla, que a primera vista parece abstracta, en realidad es extremadamente visual si la cuentas bien. Imagina una puerta sellada, detrás de la cual podría haber un ecosistema de millones de años, y delante de la puerta una especie impulsiva con herramientas cada vez más potentes, intereses geopolíticos, orgullo científico, presión mediática y una fascinación casi física por abrirla. Eso no es un detalle administrativo. Eso es drama puro. Porque una vez que sabes que detrás puede haber algo vivo, cada perforación deja de ser solo ingeniería y se vuelve una posible intrusión biológica, cada retraso deja de ser burocracia y se vuelve un acto de cuidado. Cada aceleración se ve distinta, cada error pesa distinto. Europa cambia el significado de la palabra éxito y, al mismo tiempo,
Hay otra cara de esta tensión que también hay que decir en voz alta. La prudencia extrema no puede convertirse en parálisis eterna. Si el miedo a contaminar nos impide aprender, también estamos fallando. Hay un equilibrio difícil, casi insoportable, entre proteger y conocer. Demasiado impulso, arruinamos el experimento. Demasiado freno. Dejamos una de las preguntas más grandes de la historia atrapada bajo el hielo por indecisión. Europa no ofrece soluciones cómodas. Te obliga a elegir cómo madura una civilización. Este es probablemente el punto más humano de todo el relato, porque al final no se trata solo de si hay microbios. Se trata de qué hacemos nosotros cuando el universo nos pone delante un misterio que no se puede resolver con fuerza bruta ni con entusiasmo vacío. Se trata de si somos capaces de sostener la tensión entre hambre de descubrimiento y disciplina moral. Y aquí llega un twist narrativo que le da una profundidad brutal al cierre. Quizá el mayor hallazgo de Europa no sea biológico, sino epistemológico, es decir, quizá Europa nos enseñe una forma nueva de conocer, una forma menos arrogante, más sistémica, más probabilística, más paciente. Una ciencia que no persigue la foto definitiva como trofeo, sino redes de evidencia coherentes. Una cultura que aprende a celebrar la incertidumbre bien medida, no solo la conclusión estridente. Una exploración que acepta que tocar menos puede revelar más. Si eso ocurre, Europa no solo ampliará el mapa del sistema solar, ampliará nuestra capacidad de pensar, y esa idea es espectacular para cerrar, porque invierte la dirección de la historia. Empezamos mirando hacia afuera, a una luna remota, y terminamos descubriendo una reforma interior en nuestra propia especie, como en esas obras donde tiras un tabique para ganar espacio y acabas encontrando vigas podridas, una estructura olvidada y la necesidad de rehacer todo el plano de la casa. Europa hace eso con nuestra imaginación científica. Nos obliga a derribar paredes mentales y rediseñar habitaciones completas. Ahora visualmente regresemos una última vez a la superficie. Imagina el hielo de Europa otra vez bajo una luz fría, con sus cicatrices rojizas, sus bandas, sus bloques rotos, sus zonas caóticas, que parecen escombros congelados después de un terremoto imposible. Imagina el silencio absoluto, Júpiter colgado en el cielo como una masa gigantesca de tormentas y bandas, hermoso y amenazante. Imagina que bajo tus pies, bajo kilómetros de corteza irradiada, dura, quebrada, deformada, existe un océano oscuro que podría llevar miles de millones de años moviéndose sin testigos. Un océano que quizá no ha visto jamás una sola chispa de luz natural. Un océano que, aún así, podría haber tenido química, energía, ciclos, historia. Tal vez memoria en forma de minerales. Tal vez metabolismo. Tal vez nada. Pero nunca nada simple. Ese contraste final es lo que hace a Europa inolvidable. Por fuera parece una herida congelada. Por dentro podría esconder una incubadora cósmica, y lo más incómodo es que ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. La superficie de Europa es, en cierto sentido, repulsiva, irradiada, agrietada, químicamente castigada, un desierto letal de hielo marcado por venas sucias. Si pudieras tocarla sin traje ni protección, morirías. Si pudieras olerla, en la fantasía imposible de tener aire allí, quizá imaginarías metal húmedo, sal brutal, algo sulfuroso, algo clínico, algo de laboratorio viejo y cable quemado. Nada de postal romántica, nada de paraíso. Europa no seduce como Venus al atardecer o Saturno con sus anillos. Europa seduce como una puerta oxidada en un sótano inundado de una casa abandonada. Te provoca rechazo y te obliga a mirar de cerca, porque sabes que detrás hay una historia. Y cuando por fin aceptas ese tono, que lo sublime puede ser desagradable, que la belleza puede venir envuelta en amenaza, entiendes por qué este mundo ha capturado tanto a la ciencia moderna. Europa no es solo un objeto de estudio, es una trampa para nuestras simplificaciones. Todo en ella nos corrige. La idea de que el hielo es muerte, la idea de que la radiación solo destruye, la idea de que la habitabilidad necesita sol, la idea de que explorar siempre significa tocar, la idea de que descubrir equivale a poseer. Europa no se deja poseer. Europa se deja interrogar y solo a veces, esa cualidad casi psicológica del mundo, dar pistas, resistirse, obligarte a madurar para entenderlo, es lo que convierte esta historia en algo más grande que la suma de geología, química y astronáutica. Europa se vuelve personaje, no porque tenga voluntad, sino porque su complejidad actúa sobre nosotros como lo haría un antagonista inteligente. Premia la paciencia, castiga la arrogancia, complica las soluciones fáciles y transforma a quien insiste en seguir.
Y tal vez ahí esté la razón más profunda por la que merece un relato tan intenso. Porque cuando hablamos de los secretos de los océanos bajo el hielo de Europa, en realidad hablamos de dos secretos superpuestos. El primero está abajo. ¿Qué ocurre en esa oscuridad? ¿Qué química respira allí? Si alguna vez la materia cruzó el umbral de la vida, si existen nichos, gradientes, ciclos, fronteras activas entre roca, agua y hielo, ese secreto pertenece a Europa. El segundo está aquí arriba, en nosotros. Si somos capaces de buscar respuestas sin convertir la curiosidad en contaminación, sin convertir la incertidumbre en espectáculo barato, sin convertir la exploración en una repetición cósmica de nuestros peores hábitos, ese secreto nos pertenece a nosotros. Y ambos secretos se abren con la misma llave. Una mezcla rarísima de imaginación feroz y disciplina radical. Por eso cuando alguien diga que Europa es solo otra luna helada, ya sabes que está mirando la pintura y no la pared. Está viendo la costra y no la humedad que delata un sistema entero oculto detrás. Está viendo el blanco del hielo, y no las venas, las fracturas, las manchas, las señales de una máquina interna que quizá lleva más tiempo funcionando del que nuestra especie lleva existiendo. Está viendo una superficie muerta donde tal vez hay una frontera viva entre destrucción y posibilidad. Europa es una contradicción congelada, un infierno en la superficie con potencial de habitabilidad debajo, un laboratorio irradiado que tal vez alimenta química útil en la oscuridad, un mundo que repele al cuerpo humano pero atrae a la mente hasta la obsesión. Y en esa contradicción hay algo profundamente narrativo, casi primitivo. El miedo de acercarse a lo desconocido, mezclado con la certeza de que si no te acercas perderás una verdad irrepetible. Así que la próxima vez que veas una imagen de esa luna blanca y agrietada, orbitando Júpiter, no la mires como una esfera fría y distante. Mírala como lo que realmente puede ser. Una tapa de hielo tensada por mareas, bombardeada por radiación, marcada por cicatrices químicas, debajo de la cual podría haber un océano más vasto que todos los mares de la Tierra juntos, respirando en silencio desde antes de que existieran los dinosaurios, desde antes de que existiera cualquier humano capaz de imaginarlo. Y si ese océano guarda vida, aunque sea microscópica, entonces el universo ya no volverá a ser el mismo para nosotros. Y si no la guarda, Europa seguirá siendo un espejo incómodo que nos obligó a hacer mejores preguntas. En ambos casos gana la verdad. En ambos casos perdemos una parte de nuestra inocencia. En ambos casos el hielo se agrieta, y lo que aparece debajo nos cambia para siempre.